Muy buenas con todos. En el video anterior estuvimos viendo cómo podíamos iniciar de manera rápida nuestro Hola Mundo, nuestro código más sencillo en C++. Vimos que podíamos pedirle, por ejemplo, una inteligencia artificial como ChatGPT u otro, que nos diera el paso a paso para que nos sea fácil entender, dándonos primero el pseudocódigo, después el diagrama de flujo y finalmente el código. Esa vez estuvimos viendo el tema de una calculadora donde definía dos números y una variable donde iba a almacenar los números que yo ingresaba y al final me devolvía la suma. Teníamos una representación del diagrama de flujo y finalmente la representación en el código de C++. Si no, por favor, dale una revisadita al anterior video. Lo que vamos a hacer ahora entonces es que vamos a hacer un ligero cambio. Ahora lo que tenemos que ver es funciones, parámetros y retorno de valores. Entonces voy a abrir otro compilador, voy a copiarme el mismo código, ¿Por qué? Porque voy a hacer un pequeño cambio, el cual sea bastante más fácil de seguirle el hilo. Todo esto que está acá arriba lo puedo eliminar porque es comentarios, entonces no influye. Ya está un poquito más modular. Y ¿qué es lo que quiero hacer? Vamos a utilizar algo que se llama funciones, que es algo como voy a delegar, por así decirlo, que otro lo haga. Podemos entenderlo así. Entonces, mira, voy a cortarme esta parte. Voy a decirle que va a ser una double suma, por ejemplo. Después le voy a decir double suma, ingreso número 1, número 2. El return. Retórname suma. Esto es sumamente importante y ahorita lo vamos a ver por qué. Acá este suma lo envío y le doy a ejecutar. Sí, ya está, ¿no? Ingresa el primer número. La suma espera, lo voy a corregir porque no se ve bien. Return suma, la suma es ingresa el primer número. Ya, bueno, no hay problema ahí, después lo arreglamos. Primero, entiéndame la idea. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo llamo a esta función, lo primero que está haciendo es ejecutar lo que está acá dentro. Entonces me dice ingresa el primer número, que en este caso le voy a poner 11, 14, y me da 25. El return. Pero hace un momento hemos estado viendo que también me está devolviendo el texto, la suma es. ¿Por qué? Porque estamos llamando acá este valor. Entonces, lo que podemos hacer para corregir y que se vea un poquito más bonito es ponerle acá double resultado, y resultado es igual al resultado que me da suma. Acá pongo resultado y ahora sí ya debería estar. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque queremos que primero me aparezca este texto de acá, ¿no? Para que sea un poquito más transparente, se puede decir. Entonces, vamos a volver voy a copiar y actualizo porque se ha ofuscado ahí. Ahí está, ¿ves? Entonces me dice ingresa el primer número, 14, 15 el segundo y la suma es 29. Está correcto y ahora está, digamos, igualito de repente como estaba el anterior. ¿Sí? Igualito. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos delegado para que yo a través de un llamado ejecute todo un bloque de cosas. Eso es una función. ¿Y por qué le he puesto double? Porque el resultado que me va a devolver es de tipo double. En este caso me va a devolver el resultado de la suma. ¿Y por qué le puse double? Porque tiene coma decimal. Nada más. Si fuera, por ejemplo, un booleano, le pondría boolean. Si fuera entero, le pondría entero. Y así, ¿no? De acorde al tipo de dato que vamos a ver. Ahora, esto yo lo podría tercerizar también enviando algo que se conocen como parámetros. Voy a volver a copiar. No, esto voy a copiar. Voy a copiar esto. Ay, caramba. Ya. Listo. Entonces, aquí, ¿qué puedo modificar? Mira, le voy a poner acá double 1, double 2. Acá, esto me lo voy a copiar acá y lo voy a meter por acá. Double 1, 2.
Después me voy a quedar solo con suma. Esto lo voy a regresar a su sitio, acá. ¿Okay? Dado el resultado, ya no va a ser necesario, ya acá lo vamos a poder mandar de frente. Y este lo vamos a poner acá, ya. Entonces yo tengo acá dos valores, número 1 y número 2. Entonces estoy enviando a mi función, acuérdate que la función es como un lugar donde yo le voy a decir haz cosas, en este caso ¿qué cosa? La suma. Entonces necesita recibir algo, ¿qué? Parámetros, en este caso los dos números. ¿Para qué? Para sumarlos. ¿Y por qué estoy declarando double suma? Porque es el contenedor donde yo voy a sumar los dos elementos. Entonces, si no estoy mal, ya debería estar todo. Ahora vamos a probar. Claro, acá me he equivocado, le he puesto un punto y coma porque me lo había copiado de ahí. Ya está. Ingresa el primer número, 15, 17 y la suma es 32. Está funcionando. Vamos a hacer el último cambio. Ya. Pero antes de hacerles el último cambio, una explicadita más. Ahora estoy recibiendo los dos números acá. Los estoy mandando por parámetro a la función que va a ser la que va a ejecutar y eso va a devolverme la suma de los valores, lo cual se va a ver impreso acá. Por eso es que me dice la suma es el valor, que en este caso 32, y acá. ¿Sí? Así de simple. El último cambio que de repente, para simplificar un poquito más, podría ser que ya no declaro suma, es innecesario. En este ejemplo, evidentemente, ¿no? Lo reemplazo por suma y me elimino suma y ya está. Entonces ahí lo único que hace es operar. Y ya. Entonces le ponemos play. Ingresa el primer número, mira la publicidad ahí. 16 y 12 y 28. Y ya está. Listo. Espero que les sirva. Denle una repasadita. Como les repetía la última vez, la práctica no es reemplazable. Lo importante de practicar es entender la lógica para que después con nuestra inteligencia artificial podamos ir desarrollando cosas un poquito más complejas, sabiéndole dar las indicaciones. Ya vamos a ver más adelante en qué casos estos escenarios son más prácticos o son mejores o son más útiles. Es todo. Muchas gracias.